¿Qué hiciste, Pablo? Por favor, Pablo Peirano. Nacional empató 3-3 con Inter de Porto Alegre y la verdad, pasamos por todos los estados, por todas las sensaciones que puede tener un hincha de Nacional en el fútbol. Desde decir estamos jugando el mejor partido de los últimos 10 años como visitante, creo que es desde la época de la Copa Libertadores que dirigió Gustavo Munúa, con victorias como contra Palmeiras o la clasificación contra Corinthians, al partido de ayer donde Nacional jugó 15-20 minutos de una manera tremendamente espectacular, sometiendo al rival a un equipo tremendamente poderoso porque Inter de Porto Alegre se armó para ganar esta Copa Libertadores y Nacional realmente le plantó carísimo el partido, lo dominó los primeros 15-20 minutos de principio a fin, lo sometió, lo metió bajo el arco, lo llenó a córner, le llegó por afuera, le llegó por adentro, al punto tal que iba ganando 2-0 y no se veía levante por ningún lado del equipo brasilero, del Inter de Porto Alegre. De a poquito, Nacional se fue cansando y el equipo de Inter se fue viniendo. Pero más allá de eso, salvo algún algún error en defensa sobre en algún lado y algún que otro error a la hora de tomar posiciones en la marca, fueron generando que lógicamente, también es decirlo y vale, no nos olvidemos que jugamos de visitante contra un equipo brasilero, donde es realmente difícil de ganar y un equipo brasilero que venía de muchísimas victorias en el año. Perdió realmente un solo partido contra el Palmeiras hace unos días. Después empató el clásico, el Grenal, con Gremio de Porto Alegre también. Le había ganado al Atlético Nacional, había empatado en Bahía, venía bien, había ganado el torneo. Creo que el torneo Gaullo, si no recuerdo mal. O sea que venía muy bien el Inter, plantando carísimo sus partidos. Eh, Haciéndose fuerte por todos los lados y Nacional realmente lo sometió. Entonces, como digo, no era difícil y era fácil de esperar que Inter se viniera en algún momento del partido y eso sucedió en el primer tiempo al punto tal que Nacional empezó a quedar mal parado, siendo lógico, pero aguantando la tormenta por 10 centímetros más, 10 centímetros menos, un par de offside, un par de penales no cobrados, un gol anulado, todos bien anulados, y los penales no cobrados porque fueron jugadas previas de fuera de juego, hasta que llegó al final el penal, creo que el menos penal de todos. Les diría que no fue penal, el de Ancheta, una jugada donde gira el delantero brasilero sobre Ancheta, pero no logra tomarlo, pero el juez venezolano que realmente flechó la cancha, dando 11 minutos de alargue en el primer tiempo, cobrando todo a favor del equipo brasileño, no expulsando a Valencia en el segundo tiempo después de una jugada que debía ser doble amarilla, no cobrando un penal clarísimo a favor de Nacional, cuando ya el partido estaba empatado 3-3, si no recuerdo mal. O sea que pasaron muchísimas cosas en Porto Alegre, pero vamos a hablar un poco de cómo se desarrolló el partido y por qué el título de este video que hiciste, Pablo. Porque Pablo Peirano marcó, creo que la mejor manera que tenía Nacional para jugar de visitante en Brasil. En la previa uno hablaba de que, bueno, se planteaba el mismo equipo que había jugado contra Bahía, lo que dejaba un equipo totalmente rengo y sí plantando una línea de 5, donde Nacional priorizaría defender e intentar presionar, pero sin posibilidad prácticamente en ataque. Bueno, Pablo Peirano cambió el equipo, puso sí una supuesta línea de 5, porque me animaría a decir que hasta los primeros 15-20 minutos del primer tiempo fue una línea de 3, la línea de 5 estuvo en el medio y dos delanteros. Después, con el devenir de los minutos, con el Inter que se fue viniendo, con una Ancheta sobre todo que me parece que se fue cansando y terminaron ganando en la espalda en más de una oportunidad donde Ancheta fue el autor de los 3 penales, 2 que no se cobraron y el último que se cobra que no fue, a mi entender. Pero más allá de eso, Nacional hizo un muy buen primer tiempo, sin duda, y creo que hasta los 10-15 minutos del segundo tiempo Nacional estaba bien plantado en cancha, no pasaba absolutamente nada con Inter de Porto Alegre, pero donde ahí también Peirano comete sus errores. Entonces tiene dos grandes partes este partido. Una virtud tremenda en el planteo realizado en el primer tiempo, en el acierto en el equipo que pone en cancha, en la actitud del equipo, en donde paró al equipo, que eso va dado del planteo, plantado siempre en 3/4 de cancha rival, generándole muchísimo peligro y un desconcierto tremendo al equipo de Inter de Porto Alegre. Y después el equipo post cambios del segundo tiempo, con la entrada de
de Jonathan Rodríguez, del Ojito Rodríguez, de Vargas, la salida de Recoba y Villalba al mismo tiempo, poniendo a Jonathan Rodríguez y a Vargas, inentendible por donde se lo mire, y no tanto por los que entran, sino por los que salieron, que eran el aire del equipo, el que mantenía al Inter resguardado atrás en el fondo, diciendo, no puedo irme acá a lo loco porque puedo generar un problemón, y esto que está convertido en un 3-1 se me puede terminar en un 4-5-1 en cualquier momento, porque Villalba había sido un azote tremendo, imparable Lucas Villalba, el mejor jugador de Nacional hasta mientras que estuvo en cancha, a mi entender. Y después Jeremías Recoba, que si bien no había tenido un gran partido, había tenido un par de arranques importantes, estaba marcando bien su banda, estaba ayudando a Báez. Vamos al principio. ¿Por qué Nacional digo que sale con línea de 3? Porque Nacional se planta en 3/4 de cancha con los dos volantes, tanto Báez como Ancheta, jugando bien arriba, presionando a los laterales brasileños, no dejando progresar al Inter. Por un lado ayudaba a Jeremías Recoba, por el otro ayudaba a Bollo, recuperaban muy rápido y buscaban al Nico López, que para mí juega un muy buen partido todo el tiempo que estuvo en cancha Nico López, siendo el asistidor, se está convirtiendo en el armador del equipo y lo está haciendo muy bien, y aparte se prodigó, luchó, peleó las pelotas cuando no la tenía, se desmarcó cuando el equipo lo buscó y también asistió, le mete una pelota bárbara a Villalba para el segundo gol de Nacional, que después viene el pase hacia el medio, donde Bollo termina marcando el segundo gol. Otro que jugó un gran partido, también Bollo. Pero, y también Nacional, a la hora de defender, tampoco se transformaba en una línea de 5, porque bajaban de a uno de los volantes, o bajaban Cheta, por un lado, cuando atacaban por la banda izquierda, que Millán se corría a jugar de lateral. Recordemos la cantidad de mano a manos que tuvo Millán con Valencia en el primer tiempo y en el segundo. Y por el otro lado, el que venía a tener los mano a manos era Caglione. Entonces se cerraba Báez por el otro lado y Nacional generaba una suerte de 4-4-2 a la hora de defender. Eso en el transcurrir del primer tiempo. Ya al final del primer tiempo, con los problemas de cansancio, sí se fue transformando en una línea de 5, pero haciéndolo correctamente, cerrando filas, presionando, y Nacional mantenía algo importantísimo, que acá creo está el gran error de Pablo Peirano. Uno desde acá, como un atrevido, hablándolo y diciéndolo tranquilamente, sentado en una silla. El arma de Nacional, no soy un fenómeno, no descubro nada, fue Lucas Villalba. Muy bien habilitado por el Diente López, muy bien buscado por Bollo, muy bien buscado muchas veces también por Ancheta. Así se fue manteniendo Nacional con los goles, el primer gol de Millán, también por poquito, pero habilitado, el cabezazo de Oliva, la buena maniobra de Millán para definir, el golazo de Bollo por la concepción de la jugada, el pase rápido al Nico López con un pase certero y rápido también para Villalba, el pique desde atrás de Bollo que arranca la jugada para llegar a definir, y el pase atrás. Ojitos bien abiertos para Villalba, pasa atrás, notable, entra Bollo, la acaricia contra un palo y pone el 2-0. Y cuando Inter se venía y lo buscaba por todos los lados, que había estado ese descuento que después es anulado por posición adelantada, una jugada también donde había algún tiro libre cerca del área, varios diretes, los penales no cobrados por las posiciones fuera de juego también, llega el tercer gol de Nacional cerca del final del primer tiempo y uno decía, listo, 3-0, nos vamos al vestuario y acá solucionamos un montón de problemas, arrancamos tranquilos, 3 goles arriba y viene el descuento por un penal mal cobrado, otra vez diríamos, jugando en Brasil por el árbitro venezolano. El segundo tiempo, Nacional arranca con el mismo equipo. Creo yo, correctamente, el equipo, si bien había estado un poco cansado, tuvo los 15 minutos en el entretiempo para recuperar y sale a la cancha, sin ser tan punzante, ya más esperando ahí sí, con una línea de 5 bien armada. Nacional no sufría por ningún lado. Realmente no sufría por ningún lado. Vienen los cambios. Sale Jeremías Recoba, sale Villalba. El ingreso de Vargas y de Jonathan Rodríguez enlentecieron a Nacional tanto en ataque como en la mitad de cancha de la recuperación. No se encontró nunca Jonathan Rodríguez en el partido, le costó muchísimo, un partido con mucho ritmo, no era fácil, Oliva estaba cansado, entendí el cambio de Jonathan Rodríguez pensando en reforzar el medio de la cancha, pero me parece que era, en todo caso, jugador por jugador, era o Jonathan por Oliva y Aradi por Recoba, pero no hubiese sacado nunca a Villalba, o en su defecto Villalba hubiese, si salía, tenía que entrar Aradi.
No Vargas. ¿Y por qué no Vargas? Porque Vargas no tiene velocidad para jugar de contra sobre todo cuando uno juega resguardado atrás. Vargas quizás te puede dar cuando necesitas movilidad y estás plantado sobre el área rival y no encontrás el espacio. El chileno busca muy bien los espacios vacíos, pero en velocidad, por más que los busque cuando salís de contra, no le da. Y después, para colmo, metemos al Ojito Rodríguez, que no tiene incidencia en el partido, es verdad, pero también es un jugador lento, nunca gravitó ni en ataque ni en defensa. Y termina viniendo el descuento en un descuido de Caglione. Es verdad, no pasaba nada tampoco con estos cambios porque Inter no se podía venir, pero ya se había posicionado en campo tricolor, completamente en campo tricolor, y ahí nos terminan metiendo el descuento y ahí el partido se termina de hacer cuesta arriba porque Nacional, ante el embate de Inter, que era lógico, perdía 3-0, se puso 3-2, se vino a fuerza, a fútbol, y Nacional no tenía cómo contragolpear. Por eso Inter se sintió tan cómodo y pudo lanzar a los dos laterales. Eran un infierno, por izquierda, por derecha, por el centro. Se movía Valencia, después entró Borré, se movía por todos los lados. Alan Patrick, un jugadorazo tremendo, la buscaba por todos los lados. Y realmente nos complicó la vida al Inter, porque nosotros mismos nos complicamos el partido, metiéndonos atrás, dándole el terreno, poniendo jugadores lentos. Y para colmo, después cuando debió volver a entrar Aradi en el lugar de Nico López, que ya estaba agotadísimo, o Petit, en todo caso, no es tan rápido como Aradi, pero también otra frescura, ponemos a Erazo. Jugador que si no le damos la pelota de frente o para pivotear con gente que vaya por afuera, Erazo no tiene razón de ser en el equipo. Esa es la realidad porque no puede jugar de contra, no tiene la velocidad, estaba muy atrás Nacional como para que Erazo pueda tener sí el pique corto explosivo que tienen de 3/4 hacia adelante para encarar a quizás a un zaguero y enfrentar al golero, pero no cuando salimos de atrás de la mitad de la cancha. Erazo no lo puede hacer. Y la verdad, pasó un par de jugadas y el que picó por la derecha era Jonathan Rodríguez. Nada que decirle porque no es su posición, pero intentó ser salida del equipo totalmente intrascendente, quedando a 10-15 metros de la pelota en velocidad. Por lo tanto, es un partido de 10 puntos de Peirano en el primer tiempo, un partido 10 puntos de Nacional en el primer tiempo, un partido 7-8 puntos en el segundo tiempo hasta los cambios y un partido 3 puntos de Peirano, los cambios, realmente le erró a todos los cambios que hizo Peirano y después el equipo se vino abajo sin poder sostener, obviamente, por la estructura de equipo que puso Nacional en cancha en el segundo tiempo. En definitiva, un puntazo que termina siendo un puntito. ¿Por qué? Porque Nacional mereció hasta el minuto 65 de partido, 65-70, ganar el partido porque fue más que Inter, porque jugó mejor que Inter con su juego sin posesión, pero dañando muchísimo al rival. 7 tiros de esquina, 7 en el primer tiempo para un equipo que juega de visita contra un equipo brasilero. Te marca a las claras que Nacional fue al ataque, sin ser ese juego vistoso que tienen los brasileros de 7, 8, 9, 10 toques, 12 toques para llegar a la Nacional, eran 2 o 3 toques, una pared y buscar a Villalba, como lo hizo el fútbol uruguayo en toda su historia, buscando al jugador rápido, bien armado atrás. Después, obviamente, no tuvo cómo hacerlo, Nacional se hundió, intentó seguir haciendo el mismo sistema y ya no podía realizarlo por los hombres en cancha. Otero no tuvo ni un minuto. Hubiese sido quizás también una alternativa a la hora que saliera Jeremías Recoba. ¿Por qué? Porque estando fresco y teniendo la pelota, hubiese podido habilitar a Villalba y quizás no era necesario, podía haber salido Oliva y Recoba y entraba Otero y Jonathan Rodríguez. Sí querías reforzar el equipo, pero había que mantener el plantel, el equipo, porque te daba las pautas el primer tiempo y lo que llegaba hasta el segundo tiempo, por donde era el camino. En definitiva, nuevamente, perdimos 2 puntos, ganamos un puntazo, es una cosa de locos, pero así fue el partido. Pasamos de la euforia total a la tristeza de no poder llevarnos los 3 puntos. Queda claro que Nacional encontró un camino y esto creo que es lo importante y también hay que remarcarlo. No es todo palo para Peirano, encontró un equipo, para mí entender, un equipo base. Ese equipo perfectamente puede jugar en el medio local porque al defender con línea de 3 y no de 5, con línea de 3, puede proyectar a sus volantes jugando con un Villalba y un Nico López que terminó demostrando que puede ser perfectamente el 9 de Nacional y define, es un gran definidor, es un gran asistidor y ahora le ha sumado Nico López la marca o por lo menos ocupar las posiciones que tiene que ocupar en el lugar de la cancha a la hora de defender. Por lo tanto,
Tricolores bolsilludos, nos quedamos con las ganas de traernos los 3 puntos, pero el bolso sigue en carrera y nos da una ilusión y una esperanza mucho más grande para el partido que tendremos que enfrentar la próxima semana contra Bahía, también de visitante, y luego vendrá Inter de local y definiremos con Atlético Nacional de Medellín, creo yo, lo que va a ser la posibilidad del pasaje a la Copa Sudamericana o la última posibilidad de pasar en el segundo lugar, porque creo que Inter va a ser primero en este grupo. Así que así está todo, suscríbanse al canal si les gustó el video, les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta acá. No lo hicimos ayer por la calentura después de la emoción y era mejor dejar pasar un poquito para no irnos de mambo y ponerle un poquito de humor. ¿Qué hiciste, Pablo Peirano? Cagadiña, muchacho, cagadiña.